Nos honra la presencia de un referente de la democracia liberal en América Latina, abogado, político y expresidente de la República Oriental del Uruguay. Lideró su país con firmeza desde 2020 hasta 2025, siendo el mandatario más joven desde el retorno a la democracia. Con ustedes, Luis Lacalle Pou. Hola Puebla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos el enorme privilegio de contar el día de hoy con Luis Lacalle Pou. Ya escucharon ustedes, un político, un presidente muy joven de su natal Uruguay, pero también se convirtió especialmente durante la época de la pandemia en uno de los pocos símbolos que luchaba por las ideas de la libertad. Y de su administración nació un concepto maravilloso que se llama la libertad responsable. Luis, bienvenido a Puebla. Qué gran gusto tenerlo aquí en Festival de las Ideas. Muchas gracias, Roberto. Un saludo para todos. Buenas tardes. Una cortita. Me encanta estar en un festival de ideas. Me encanta porque quizá en este mundo que andamos todos medios apurados y estamos tuiteando o en TikTok o en Instagram, nos detenemos poco a pensar y capaz que nos detenemos poco a escuchar. Y escuchar para mí es la manera de ser más inteligente, porque integrar cosas, saber cosas, comprender cosas para cambiar de idea, para sostener la propia o para mezclar las ideas. Por eso el concepto de festival habla de alegría. Entonces, la alegría de tener ideas y la alegría de ir a un lugar a discutirlas, intercambiar. Así que encantado de estar en México, en Puebla, y por supuesto agradecer la invitación. Y les comento que el presidente incluso pidió que fuese un diálogo, ¿no? Un intercambio de ideas, justamente para celebrar este momento. Pero esta idea que nació con la administración de Luis Lacalle Pou, la libertad responsable, nace 13 días después de la inauguración de la presidencia, de su presidencia, se desata la pandemia. Y poco después empezamos a escuchar la política de libertad responsable, cuando Argentina, Chile, Colombia, Perú, países europeos, Estados Unidos, implementaron políticas feroces de confinamiento. ¿Qué es la libertad responsable, Luis? Le voy a hacer una anécdota porque para mí fue, creo que el fin de semana más intenso en mi gobierno. Viernes 21 de marzo al lunes 23, que yo tenía que dar una conferencia y se esperaba que se tomen las primeras medidas y se esperaba que se tomen medidas de cuarentena obligatoria de confinamiento. Lo esperaban la oposición, que la pedía, los sindicatos médicos, mis amigos y capaz que mi familia. Porque no se sabía qué iba a pasar. Ahora como que ya pasó, pero veíamos fosas comunes, veíamos gente vestida como de astronauta, veíamos los supermercados que quedaban desabastecidos. Y ese fin de semana para mí fue particularmente removedor. Y me quedé con una imagen, yo saliendo de casa el jueves, antes de este viernes que lo comento, y paso por una esquina y había un señor muy humilde vendiendo leña y piñas, no sé cómo le dicen las piñas acá para prender fuego. Y yo decía, este hombre trabaja para el día. No es que lo que venda en el día le permite ahorrar, financiar, sacar un préstamo. Si yo a este hombre lo mando para la casa, si yo a este hombre lo confino, no sobrevive. Pero no sobrevive una semana. Y ese fin de semana que yo recibía mensajes y llamados, yo estaba en un lugar que es una finca presidencial, enfrente de un río, y caminaba, creo que hice 1000 kilómetros en 50 metros. Y el domingo a las 7 de la tarde me llama a mi mano derecha y le digo, Nicolás, no puedo, va contra todo lo que soy y contra todo lo que pienso declarar la cuarentena obligatoria. Y como uno cuando llega al gobierno sos esencialmente valores y principios, además de compromisos asumidos, uno puedes sacarte tus valores y principios como si fuera un saco.
era vulnerar o violentar gran parte de los motivos y las razones que me han llevado a mí a ser presidente de la República. Y en una conferencia se me ocurre hablar de la libertad responsable, que es un concepto que por supuesto no es nuevo, para mí lo era, me surgió, pero hay una frase, no sé si es de Merkel, que dice no hay libertad sin responsabilidad, y es muy lógica, es muy obvia, porque si no es el libertinaje, y como la libertad es esencialmente practicada desde lo individual, pero en el común de la gente, dije, acá hay que apelar a la responsabilidad. Yo creo que el uruguayo, el ser humano en general, es un ser sociable y solidario. Yo me peleé toda mi vida contra Hobbes, aquello de que el hombre es el lobo del hombre. Es mentira, no es cierto. La propia historia ha demostrado que el ser humano no es el lobo del igual. Y después la historia muestra que en catástrofes, que en crisis, siempre primó la solidaridad para con el otro. Entonces, el buen uso de la libertad en nuestro país, ¿qué nos permitió? Primero, si bien la salud mental se vio muy afectada en todo el mundo, me imagino que en México habrá pasado lo mismo, fue un poco menor que en otros lugares porque no había aislamiento, no apagamos los motores de la economía. A ver, un gran empresario, alguien con hacienda, con estancia, con industria, puede darse el lujo de cerrar un mes. Se da vuelta y gasta un poco de dinero. La mayor cantidad de gente que apreció la libertad responsable y el no confinamiento es gente humilde. Gente te caldeó y me dijo, por no cerrar pude subsistir. Gracias a que no nos encerraste, podemos seguir viviendo. Entonces, el tema de la libertad esencial, el tema de la salud mental, el tema de la economía. Nuestra ministra de Economía decía, hay que mantener las luces largas. La coyuntura no nos puede hacer matar la economía del país a mediano y largo plazo. La educación fue el primer país en América Latina en volver a la educación presencial. Y todas esas cosas no obstó a que sanitariamente se consiguieran todas las vacunas en tiempo y forma. Creo que fuimos de los primeros países del mundo que tuvimos para vacunar a todos. Y las muertes y los CTI no fueron sensiblemente mayores al resto del mundo. Correcto, y eso fue un gran ejemplo, como otros países, Suecia, por ejemplo, que también lo siguió, pero fue un concepto que verdaderamente sonó en un momento en donde empezaron a surgir varios autoritarismos en América Latina. Y al final de su mandato, que se acaba de cumplir este año, usted planteó, presidente, que cómo medir el éxito de un gobierno. Medir el éxito de un gobierno depende de qué tan libres son los ciudadanos 5 años después de que entré yo como presidente. Me parece un concepto maravilloso. No es de acuerdo al PIB o de alguna cifra macroeconómica o de hacer gárgaras con algún concepto como justicia social o quizá, bueno, esto ya lo sabemos, pero esto fue algo muy único. A ver, miramos qué tan libres somos después de mi gestión. ¿Qué visión nos puede decir sobre Uruguay en su gestión? Pero también cómo debemos aplicar esto a otros países, particularmente en la región latinoamericana. El 1 de marzo del 2020, cuando asumí como presidente de la República, dije, bueno, quiero que me midan. Lo que no es medible no es mejorable. Quizá en la actividad política no es muy común el accountability. Para mí es fundamental. Es más, yo siempre le pedía a la oposición que nos controle más, para reafirmar el rumbo o para mejorarlo. Y se me viene a la mente algo que yo le decía a mis hijos, equivocadamente, hace algunos años, y le decía, hagan lo que quieran, pero lo que elijan hacer, sean los mejores. Y me estaba errando. Y en algún momento cambié y dije, hagan lo que quieran y en lo que hagan sean felices. Y la libertad, al fin y al cabo, es la felicidad de cada uno. Para algunos la libertad debe ser emprender, hacer dinero, trabajar. Para otros la libertad debe ser vivir en la naturaleza. O sea, ¿cómo hacer en este mundo tan complejo para que todo eso confluya? En un mundo de antagonismos, ¿cómo hacemos para que eso confluya? Yo no sé si acá hay abogados o estudiantes de Derecho. Esto que voy a decir se lo dicen a mis profesores y seguramente me llamen porque me van a reprobar y me van a sacar el título. Pero nos enseñaron históricamente
que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. No estoy muy convencido. Porque aparentemente son como derechos refractarios. Y para mí los derechos perfectamente pueden ser confluyentes, que se entrelacen. Yo disfrutar de mis derechos mientras que tú estás disfrutando de los tuyos, y que tus derechos de alguna manera potencien los míos. Y por eso la libertad con responsabilidad significa, de alguna manera, el buen clima social, que no está muy de moda. Y no está muy de moda, muchas veces, auspiciado por dirigentes políticos. Yo creo, y vuelvo al principio de esta conversación, que aquel dirigente político que tiene que levantar muros, o que tiene que insultar, o que tiene que agredir, en realidad es porque no tiene claras sus ideas. En realidad porque no tiene seguridad propia. Porque cualquiera de nosotros que está seguro no tiene ningún prurito en discutir con el otro, en tender puentes, en cruzar los puentes. Y por eso para mí la libertad era fundamental como un balance de gestión. Y de hecho hablé de varios aspectos de la libertad. La libertad de trabajo, la libertad de educación, las libertades culturales, todas ellas. No me corresponde a mí decir la nota que tiene el gobierno. Sí hicimos todo lo posible para que el gobierno, con confianza en lo que pensamos y confianza en el individuo, que es fundamental, ¿no? La actividad de gobierno cada vez más es una actividad donde la delegación es esencial. Por lo general se habla de la delegación a tus funcionarios, al funcionario de obras públicas le delego. No, para mí la delegación real es a la gente. Cuanto menos se hable del gobierno, cuanto menos una persona necesite al gobierno. Hay una frase que es un poco exagerada, pero que dice: al gobierno le pido que sea justo, de ser feliz me encargo yo. Es obvio que es medio difícil, porque algunas personas nacen en condiciones económicas que no son buenas, y bueno, esa gente hay que empujarlas, hay que ayudarlas, hay que de alguna manera darle el envión para que puedan ser libres. No todos podemos gozar de la libertad. La idea es que un Estado, un gobierno, lo que tiene que hacer es, bueno, acá tenés las herramientas. Yo fui justo porque de alguna manera te puedo ayudar a generar las herramientas. Ahora, encárgate de ser libre. Por eso, si la gente se siente más libre del gobierno, es que el gobierno nuestro, de alguna manera, tuvo un relativo éxito. Una de las variables o digamos de los conceptos que mide esta libertad es ciertamente la democracia, y este concepto de democracia liberal que está tan comentado y tan debatido hoy en día. Algunos dicen que ha habido un gran retroceso en América Latina, otros que ha habido avances. Desde su visión y particularmente el ejemplo que ha dado Uruguay de respetar las instituciones de la democracia liberal, ¿qué panorama nos arroja hoy el entorno latinoamericano? Primero, con todo respeto al resto de los países de Latinoamérica, me cuesta hablar de Latinoamérica. Pero no me cuesta porque tengo prurito, sino porque me cuesta hablarlo como una unidad. A veces hasta países grandes me cuesta hablarlo también desde una unidad. Entonces me voy a dedicar a lo mío, que es mi país. Mi país está en el número 14 del índice mundial democrático y no hay ninguna magia. Esto sé que no está muy de moda, pero es lo que pienso. Tiene instituciones fuertes. Parte de esas instituciones fuertes son los partidos políticos. En Uruguay es muy difícil que un movimiento personalista llegue al gobierno. ¿Y por qué creo yo que los partidos son buena cosa? Porque el partido te contiene. De alguna manera el andarivel será más o menos ancho, pero no te podés mover de esa carta de principios, de ese programa. Y el partido termina siendo tu sostén principal y también tu sensor principal. A mí me preocupan los movimientos, que por ejemplo tiene nombre de persona o apellido con el ismo al final, y eso se mueven libremente, si no tienen a qué hacerle caso, si no tienen una historia, una trayectoria. Mi partido político es el partido político más viejo del mundo después del Partido Conservador Inglés. El año que viene cumplimos 190 años de historia ininterrumpida, pero les voy a contar una cosa que es increíble. 90 de esos años en la oposición, de corrido. O sea, obviamente hay algo que está muy inserto, muy integrado
muy representativo del ser nacional, y esa es la libertad. A mí no me cabe la menor duda que gran parte de la existencia, hasta ese romanticismo de mi partido político, está basado en la libertad. Y les voy a agregar una cosa. No sé si la frase esta se usa acá, pero en el Cono Sur o en el Río de la Plata se usa, que es los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, en Uruguay la democracia se sostiene no solamente por los que políticos querramos, porque la gente no nos permitiría otra cosa. Porque hay cultura democrática. Hay una cultura cívica, la sangre no llega al río. Si querés un titular, nos peleamos, discutimos, a veces desde mi punto de vista, descalificaciones innecesarias que hablan de la propia inseguridad del que descalifica, pero la sangre no llega al río. Cuando hay una crisis institucional o cuando hay algo grande, hay un pacto no escrito que todos sabemos que hasta acá llegamos. Y eso, ¿sabes dónde se ve mucho? En los cambios de gobierno. Cuando hay transiciones de gobierno, primero los presidentes, no importa de qué partido son, vamos y nos saludamos. Y segundo, nadie llega a destruir todo lo hecho. No hay complejo refundacional. Primero que es contra la naturaleza misma del individuo. Y como una sociedad es una acumulación sucesiva de cosas positivas y después descartar lo negativo, eso hace y ayuda con el control popular de que el Uruguay sea una acumulación de todos, entonces nadie es dueño del todo. Y eso es muy importante, muy importante. Entonces, a pesar de que América Latina, dentro de los países también, no es algo homogéneo, pero es una gran lección para todos nosotros, para aquí, para México, para Puebla, para nuestros jóvenes que nos están escuchando hoy en día. Tenemos apenas 3 minutos y tengo otras 17 preguntas, así que bueno. Hacemos multiple choice. Hacemos multiple choice. A ver, un multiple choice. Es inevitable. 2021. Luis Lacalle Pou está aquí en México. Reunión del CELAC. Le canta usted Patria y Vida a Díaz-Canel. Por favor, cuéntenos la historia. En 3 minutos no puedo contar esto. Básicamente porque sentiría mucha vergüenza de mí mismo si pasé mi vida hablando de la dictadura cubana y cuando lo tengo enfrente no le digo nada. En Uruguay se dice, habla en la pulpería y calla en la comisaría. Pero le cantó la canción de Patria y Vida. No, yo le dije a Ortega, a Maduro y a él lo que yo pensaba de... Y bueno, a ninguno le gustó, pero este Díaz-Canel le gustó menos. Y me contestó, bueno, como es el estilo de esta gente. Y entonces yo agarro y le digo, esto no cuente, que no salga de acá esto. Bueno, está, voy a contar. Y le dan la palabra y el tipo me contesta y yo, no, yo quiero hablar. Y me dice, no, dicen que no, que vos no podés hablar más. Digo, si el hombre me está contestando, yo le voy a contestar. No, pero fíjate que ayer estuvo en el Zócalo, no sé qué cosa dijeron. Y le digo, bueno, decile que tu presidente es loco. Que si no le das la palabra se va a parar arriba de la mesa y va a empezar a hablar y no queda lindo que termine así. Y en ese interín me acordé de la canción Patria y Vida. Y cuando Díaz-Canel estaba hablando de una ley que estábamos votando en mi país. Imagínate la información que tienen, ¿no? Y llegaban papeles con esa ley que decía que una ley impopular, Y yo agarro, bajo Patria y Vida y veo 2 estrofas y digo, a ver cuál elijo, y elegí ese que me encantó, que no le gustó nada, y me dijo, había hablado en contra de esa ley y me dijo que tenía mal gusto musical. La historia larga, corta, la ley esa fue sometida a referéndum en mi país, la ciudadanía la apoyó y Patria y Vida ganó un Grammy. O que mal no anduvimos. Con el gran Yotuel. Buenísimo. Bueno, otra pregunta más y prometo que se queda aquí porque tenemos solo 1 minuto. Está Luis Lacalle Pou aquí en Festival de las Ideas. Pero ¿de dónde se va después? Me voy a surfear a Salina Cruz. A Punta Conejo. Hace años que lo estoy viendo. Creo que ahí se corrió un campeonato de Rip Curl Search, una época, yo que sé, hace 15, 20 años, que elegían un lugar y nadie sabía dónde se iba a surfear. Y la semana antes le decían, y se corrió ahí en esa zona. Y siempre me quedó, y aproveché esta invitación generosa, me voy 5 días a surfear a Salina Cruz. Muy bien, pues ¿qué tal? Aquí ven lo que es el espíritu inconforme de un gran político que fue un gran presidente. Gracias. Gracias. Luis.